Estamos. Buenos días. Muy bien, vamos a comenzar. Pues nada, bienvenidos. Muchas gracias por apuntaros a este espacio, a esta charla, por estar ahora este ratito acompañándome en esta presentación que voy a hacer, en esta charla sobre trauma y apego en la infancia. Y bueno, el objetivo de este rato es contaros cosas que espero que os resulten interesantes sobre este tema. Voy a centrar la atención sobre todo en las experiencias de trauma en los primeros momentos de vida. Y bueno, pues vamos a intentar dar un poquito de luz a ese espacio, ¿no?, de experiencias que pueden estar sucediendo en los primeros momentos de vida, que como profesionales de la psicología, que entiendo que sois la mayoría de los asistentes hoy, pues podáis entender un poco más qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y en personas que veis tanto en la edad adulta como a lo largo de la infancia, y que podáis entender, bueno, pues la importancia de algunas experiencias que a veces pasan más desapercibidas o que no nos han enseñado tanto a mirar o a pensar, ¿no? Y luego pues también obviamente como personas que podáis pensar en vuestras propias experiencias, vuestras propias historias, que a veces también este tipo de espacios de formación pues nos dan pie a ello, ¿no? Bueno, voy a hablar yo porque predominantemente esto es una charla, una conferencia por mi parte, pero estáis invitados a preguntar en cualquier momento lo que necesitéis. Podéis dejar pues cualquier pregunta en el chat que yo os leo y os voy contestando. Y bueno, si necesitáis hacer alguna pregunta o queréis participar, podéis también levantar la mano y os damos espacio para que podáis hablar, ¿vale? Muy bien, pues en primer lugar me presento, si no me habéis ubicado, no me conocéis. Un momentito. Sí, ¿verdad? Nos hemos descuadrado. Un poco. Me vengo para acá, eso es, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, soy Nerea Várez, que creo que muchos ya me conoceréis y ya habéis estado en algún espacio de formación aquí en el Instituto Español de Psicoterapia Integradora, en el Grupo NB. Soy la directora del grupo, soy psicóloga sanitaria, tengo ya unos años de experiencia y sobre todo pues me he centrado en el desarrollo del modelo de psicoterapia integradora, en la promoción de esta perspectiva de trabajo y ahora particularmente pues también en el desarrollo de un modelo terapéutico específico basado en la reconsolidación de la memoria. Llevamos mucho tiempo desde el grupo NB pues centrados en este tipo de abordaje. Y bueno, pues hemos desarrollado tanto formas. ¿Vale? Venga, gracias. Quita el micro, por favor. La puedes silenciar, ¿no? Perdonad, que ha habido ahí una pequeña interrupción de audio. Bien, os decía que hemos desarrollado tanto formación como distintas publicaciones, distintos espacios también, ¿no?, de desarrollo de toda esta parte del modelo basado en el trauma, en el apego. Y bueno, lo que os voy a contar hoy es un trocito de todo eso. Tenéis ahí también pues nuestras redes sociales porque os invito a que nos sigáis, a que compartáis y a que bueno, pues estemos también en contacto a través de estos espacios. Muy bien, pues vamos en primer lugar a hacer un brevísimo repaso de lo que es el apego, que sabemos que es algo, bueno, que da de sí mucho, ¿no? Es una teoría muy consolidada, muy estudiada, llevamos muchos años ya de desarrollo científico del concepto del apego, pero bueno, por dar unas breves pinceladas hoy, lo más importante es entender que se trata de un sistema psicobiológico. Es decir, es algo innato, es algo que tenemos, no es algo que unas personas experimenten y otras no, sino que todos los seres humanos nacemos predispuestos a buscar la protección emocional en otras personas. Es decir, el sistema de apego nos sirve precisamente para eso, ¿no?, para vincularnos a alguien que vamos a considerar pues, más fuerte, más sabio, más capaz y que nos va a proporcionar seguridad emocional en momentos de amenaza y nos va a proporcionar pues, una sensación de tener algo, ¿no?, de tener un refugio, de tener un lugar seguro. Los vínculos tempranos de apego determinan la capacidad que tiene el niño para regular sus emociones, para desarrollar relaciones sociales y saludables. Es decir, el apego no se limita exclusivamente a esa relación entre dos personas,
en el momento determinado en el que se observe, sino que es todo un sistema que va a ayudar al niño a buscar esa seguridad, a establecer esas relaciones y a regular sus propias emociones. Bien, sabemos que el apego tiene mucho que ver con el desarrollo de esas capacidades, ¿no? Las que nos ayudan a identificar y a modular nuestros estados emocionales. En general sabemos que los seres humanos pues, buscamos instintivamente la cercanía de un cuidador protector. No es, insisto, algo selectivo, no es algo que solamente le pase a algunos pocos, es algo que está claramente en nuestro repertorio como seres humanos, ¿no? Todos los niños en un momento de su desarrollo van a echar el lazo a una persona en particular, que habitualmente va a ser su madre o su padre, y fundamentalmente su madre, y ese lazo lo van a echar y van a utilizarlo para su desarrollo futuro, ¿no? Gracias al apego pues, se aprenden muchas cosas, ¿no? Es un sistema que promueve relaciones con las figuras, lo que se denomina la figura de apego, y esas relaciones van a ayudar al niño a interiorizar información muy relevante sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo en general, pero sobre todo sobre lo que puede esperar de los demás. Las experiencias tempranas, por lo tanto, son clave para entender esto, ¿no? Y esto va a repercutir en las relaciones sociales futuras, en las relaciones de pareja y en las relaciones en el establecimiento de vínculos futuros, ¿no? ¿Y qué lugar tiene aquí esta palabra de trauma? ¿Qué tiene que ver el trauma con el apego? Y específicamente porque hablamos de trauma en esta época, ¿no? ¿En qué consiste el trauma en estos primeros momentos del desarrollo? Bueno, pues aquí podemos hablar de trauma temprano, porque es el tipo de experiencia que sucede sobre todo en los primeros momentos de vida y que se considera traumática porque implica una privación o una retirada de algo básico para el niño, ¿no? Es un momento en el que el niño necesita esa conexión con una figura importante que le está garantizando la protección emocional, y cuando se da una separación de una manera que ahora veremos, ¿no?, determinada, esto va a afectar al desarrollo de esa capacidad, ¿no?, para establecer vínculos en el niño, va a afectar a su desarrollo emocional e incluso sabemos que puede afectar al desarrollo cerebral. La separación y la privación en los primeros momentos de vida de ese vínculo tan necesario de apego, sabemos que va a repercutir en alteraciones en el desarrollo en áreas cerebrales clave. Clave en cuanto a lo que tiene que ver sobre todo con la memoria y con la regulación del estrés. Una de las cosas por las que sabemos que es tan importante la presencia de esa figura de apego en los primeros momentos de vida es porque va a ayudar a la regulación emocional, como he dicho antes, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? En que cuando el niño percibe una amenaza, va a haber alguien que le ayude a bajar la sensación de amenaza que está percibiendo, ¿no? Hay un ruido fuerte, hay una sensación desagradable a nivel corporal, hay una sensación de algo físico, ¿no? Hay un dolor, hay cualquier experiencia que para el niño, ya sea un bebé muy chiquitito o un niño un poquito más mayor, va a provocar esa sensación de amenaza, y va a venir esa figura de apego, esa mamá o ese papá o ese cuidador principal a modular esa experiencia, ¿no?, a ayudarle a sentirse mejor. Y ese sentirse mejor significa regular su sistema nervioso, ayudarle a bajar esa percepción de amenaza y, por lo tanto, pues a dejar de experimentar ese estrés, ¿no?, que se estaba provocando. Entonces, cuando no se están dando estos vínculos que parece que de alguna manera la evolución o la biología del ser humano espera, hay alteraciones en el desarrollo de todas estas áreas, ¿no? El hipocampo, la amígdala, sabemos que se ven muy afectadas por este tipo de experiencias, y toda la regulación endocrina, ¿no?, neuroendocrina, que tiene que ver con el estrés. El eje hipotálamo hipófiso adrenal, que sabéis que es toda esa parte que nos ayuda, ¿no?, bueno, que de alguna forma es la que promueve la respuesta de estrés del organismo, pero que también, por un ciclo de retroalimentación, es la que ayuda a calmarse, ¿no? O sea, cuando vivimos una situación de amenaza, hacemos todo lo necesario para responder, y de alguna manera el cuerpo también se da cuenta de cuando ya no necesita seguir respondiendo, ¿no? En niños que han vivido esa separación temprana, ese trauma temprano, pues esta regulación no se da igual, ¿no? Se producen como alteraciones
en toda esa parte puramente biológica. La consecuencia pues, es una dificultad para regular el estrés, para esas respuestas emocionales intensas y para, de alguna manera, pues, poder también formar relaciones seguras, no solamente en ese momento, sino en el futuro. Bueno, os estoy hablando de trauma temprano y he hablado de separación, aquí pone negligencia, ¿verdad? Lo estáis viendo y pone algunas palabras que a lo mejor suenan, todos sabemos lo que significan, pero quizás pues, tenemos como que concretar o matizar en el campo del apego de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es una negligencia a nivel de apego? ¿Qué significa privación o separación? Aquí es verdad que cuando madres o padres escuchan este tipo de charlas, de conferencias, pues inevitablemente van a empezar a pensar en todo lo que han hecho mal como padres, ¿no? O sea, no podemos evitar ver hasta qué punto hemos provocado alguna de estas cosas en nuestros hijos. Y al revés, ¿no? Cuando no somos padres, pues como mínimo siempre vamos a ser hijos y es muy fácil empezar a pensar en qué han hecho mis padres, ¿no? en mi historia. Os decía al principio que también os invito a pensar en eso, pero sin duda aquí tenemos como ahora que dejar de lado esa parte más personal y pasar la información por el filtro de lo que sabemos, ¿no? Como profesionales o desde la psicología. Entonces hay cosas que nos gusten o no, pues son problemas, ¿no? Entonces la definición de privación pues es esta. La privación se trata de un proceso que sucede cuando al niño se le está retirando esa atención emocional o ese cuidado afectivo necesario por parte de una figura de apego estable. Esto puede suceder por muchas causas. Bien, puede ser una negligencia en los cuidados, en todos los cuidados, es decir, cuando por ejemplo los cuidadores están incapacitados por distintos motivos, pues ya sea por trastorno mental grave que le incapacite, porque obviamente el hecho de tener alguna dificultad a nivel psicológico no incapacita a unos padres, pero en algunas ocasiones sí. Pues a veces suceden en casos graves de adicciones, ¿no? O de situaciones en las que la persona no está pudiendo casi hacerse cargo de sí misma y a la hora de cuidar a sus hijos pues tampoco pueden. Entonces, situaciones de este tipo o de condiciones extremas, ¿no? A nivel social, a nivel de incapacidad para cuidar, ¿no? Por cuestiones también puramente materiales, a veces se tiene que producir esa separación. Y esa separación prolongada, implica o necesitamos que sea prolongada, bien, no estoy hablando de una separación puntual o de dejar al niño en el colegio, ¿no? Estamos hablando de situaciones especialmente graves e intensas en las que el niño es privado de eso que necesitaba, ¿no? De esa parte emocional que necesitaba. Aquí esa retirada del cuidador, de esa seguridad, pues es la que va a provocar una dificultad específica a nivel de apego que va a repercutir en todo lo demás a nivel de desarrollo psicológico, emocional y social. Bueno, sabemos que esa falta de cuidados durante los primeros años de vida va a tener efectos profundos, ¿no? Como decíamos, en el desarrollo cerebral y en el desarrollo emocional. Esas consecuencias, pues a nivel un poco más concreto, van a ser directamente lo podríamos denominar como problemas a la hora de establecer vínculos de apego, ¿no? Sé que esto es muy amplio. ¿Qué significa problemas en el apego? Pues bueno, es algo bastante general, ¿no? Esa indicación, pero principalmente que la persona va a experimentar las relaciones de pareja o las relaciones con iguales, las relaciones en las que de alguna manera tiene que transferir, ¿no? esa búsqueda de un apego seguro a personas que no son sus padres, pues van a tener algunas dificultades, ¿no? Probablemente pues hay estilos, como solemos denominar, ¿no? Los estilos de apego, pues estilos de apego más inseguros, que en algunas ocasiones pueden llegar a ser pues experiencias bastante perturbadoras para la persona, ¿no? Los trastornos emocionales, como todo lo que está en el espectro de la ansiedad y la depresión, sabemos que se relacionan a nivel estadístico con las experiencias de trauma temprano. Los niños que han vivido trauma de este tipo, es decir, que han sido separados de sus figuras de apego en los primeros momentos de vida o durante los primeros años de su vida, van a experimentar bastante más, van a tener más posibilidades de desarrollar problemas psicológicos en la edad adulta.
y cuando se hacen estudios correlacionales de este tipo, la estadística es bastante evidente, ¿no? Y no es casualidad que personas que en la edad adulta tienen este tipo de diagnósticos reporten experiencias traumáticas en la infancia, ¿no? Bien, un ejemplo clave de la privación emocional tiene que ver con la adopción. Cuando hablamos de esto, y esto yo creo que también pues aligera un poco la presión, ¿no? Cuando os decía, cuando pensamos en esto como padres o madres, empezamos inmediatamente a intentar analizar si la separación a la que he obligado a mis hijos ha sido suficiente como para que eso se considere privación emocional. Os diría por defecto que no, es decir, que no estamos hablando de algo cotidiano, sino de algo excepcional. En este caso, pues por ejemplo, los niños que han tenido que ser institucionalizados porque han sido separados, efectivamente en el sentido, ¿no?, de que de forma efectiva se les ha separado de sus cuidadores principales y han acabado en algún tipo de institución. El paradigma de privación emocional y de trauma temprano es este, ¿vale? Es la adopción. Claro, aquí también es verdad que se pueden activar muchas preguntas, ¿no? O sea, muchas dudas, muchas preguntas. El hecho de haber sido adoptado necesariamente va a implicar tener este tipo de cuadro, tener un problema psicológico. No necesariamente, pero sí que sabemos que es uno de los mayores factores de riesgo, porque de manera clara el niño que tenía que establecer un vínculo con esas figuras de apego iniciales, evidentes, que eran sus padres, pues este desarrollo se ha visto completamente interrumpido. Y en esa interrupción se ha producido un daño, ¿vale? Y ese daño, normalmente además, en casos en los que el niño no va directamente a otra persona que vaya a cubrir la misma función que la madre o que el padre, sino que acaba en una institución con muchos otros niños, con cuidadores que rotan, que a veces no están pues todo lo preparados que deberían, bueno, o que no están pudiendo, aunque sí lo estén por cuestiones logísticas, pues proporcionar ¿no?, una garantía de conexión y de vínculo con esos niños, porque son muchos, porque tienen sus horarios, porque en definitiva no es lo mismo estar en una familia que estar en una institución, ¿no? Entonces sabemos que el paradigma de niño, o sea, de problema a nivel de privación emocional es este, ¿vale? Sería la institucionalización derivada normalmente de situaciones de adopción. Bueno, por poner un poquito de contexto histórico, sin enredarme mucho y sin aburriros, que sepáis que toda la parte del apego pues tiene su desarrollo sobre todo en momentos en la historia en los que pues esto no se tenía tan en cuenta. Ahora creo que es bastante evidente para todos que la separación de las figuras de apego principales va a provocar algún problema. Al menos la mayoría de profesionales de la psicología lo sabemos. Quizás pues entre personas que no están dedicadas a este ámbito puede ser algo pues menos evidente. Lo cierto es que en psicología yo creo que sí, ¿no?, que se reconoce, o la gran mayoría de profesionales reconocen la importancia de esto, pero hace poco más de un siglo pues esto era algo que se ignoraba, que no se conocía y que se habría puesto en duda, ¿no? Una charla como la de hoy no habría tenido cabida. Entonces tuvo que ser demostrado empíricamente la importancia de separar a los niños de sus padres, ¿no? En los años 40, René Spritz investigó los efectos de esta privación afectiva en niños institucionalizados a través de la comparación de grupos de niños que habían sido, que estaban en orfanatos, frente a niños que también estaban institucionalizados pero que vivían en cárceles con las madres. Es decir, controló de alguna manera, ¿no?, esa variable institucionalización, y lo que observó es que no era lo mismo estar institucionalizado en un sitio sin mamá que en un sitio con mamá. Independientemente de que no es el mejor entorno ni contexto en el que se puede criar a un niño, los niños que vivían y crecían con sus madres estaban bastante más protegidos para los problemas de desarrollo, tanto emocional como incluso físico, que los que vivían en orfanatos sin cuidadores, sin figuras de apego, ¿no? Se evidenció que esa falta de contacto emocional que provoca no tener a una figura de apego en los primeros momentos de vida, pues va a provocar también un retraso en el desarrollo físico y emocional. En ese momento, pues esto se denominó el síndrome de hospitalismo, ¿no?, que era como esas consecuencias, tanto físicas como psicológicas,
que provoca esta condición, ¿no? De haber sido separado de la figura de apego y haber sido institucionalizado. Insisto mucho en lo de la institucionalización porque evidentemente tampoco es lo mismo que tenga que adoptar a un niño una abuela, una hermana de la madre, un hermano, un familiar cercano, que el niño directamente sea ingresado en una institución, ¿no? La separación es mucho más radical, o sea, la separación de la figura de apego siempre va a ser dolorosa, pero cuando hay una alternativa que pueda cubrir esas necesidades emocionales, probablemente el daño siempre va a ser menor. Bueno, lo pongo en la parte de arriba porque aunque esto es posterior, tiene un poquito que ver, ¿no? Hay un estudio bastante importante que desarrolló Rutter en los años 90, que hizo un estudio longitudinal de niños adoptados, tanto en Rumanía como en Inglaterra, y tuvo una muestra amplia, lo siguió durante un tiempo y consiguió como identificar una diferencia importante en función de la edad del niño, ¿no? Entonces, lo que observó es que era muy distinto los niños que habían sido adoptados con más de 6 meses o con menos de 6 meses. Es decir, la adopción temprana era un factor importante para reducir significativamente el deterioro que provocaba la separación de la figura de apego. O sea, ese periodo de privación, cuanto más largo sea, peor. Cuando un niño era separado de sus padres, pero era adoptado en muy poquito tiempo, parecía que las consecuencias eran menores que cuando el niño debía estar mucho más tiempo en una institución a la espera de ser adoptado. Por lo tanto, son estudios pues que aunque sean antiguos, fueron como marcando un poco ese cuerpo de investigación que nos ayuda a saber que esto además no es algo intuitivo, sino que cada vez que se estudia se puede comprobar, ¿no?, la importancia que tiene. De este tipo también de experiencias, pues Bowlby fue quien desarrolló la que conocemos hoy como la teoría del apego. Y él precisamente lo que propuso fue esa idea de la privación materna en un informe que se le pidió por la Organización Mundial de la Salud, donde además sugirió que esa separación prolongada de una madre o figura de apego durante los primeros años de vida tiene efectos negativos en el desarrollo. Es decir, que toda esta forma, ¿no?, de empezar a mirar si esa separación tenía algún efecto fue lo que nos fue dando como esta base teórica, ¿no?, de la teoría del apego. Entonces, como os decía, quizás ahora nos parece todo como muy lógico, muy evidente, pero venimos de una cultura, digo cultura aunque estoy hablando de muchos países diferentes, ¿no?, o sea, una cultura probablemente general del ser humano de negar la importancia de este tipo de experiencias tempranas. Estoy segura de que cuando alguna persona me escuche hablar hoy, cuando alguien escucha todo esto está pensando, ¿pero qué más da, no? Cuando algo sucede en una etapa tan temprana, ¿qué importancia puede tener? Si el niño todavía ni se entera, si es un bebé, si no puede ni hablar, ¿qué importancia tiene realmente esa separación si luego el niño al final es cuidado, ¿no?, de alguna manera? Porque sin duda venimos de esa cultura en la que se ha negado la importancia. Se niega también mucho como la capacidad de un niño para recordar experiencias, ¿no? Entonces, sin duda, el niño no está recordando. El niño no sabe exactamente lo que ha pasado, no tiene una experiencia verbal y narrativa sobre esa separación, pero a nivel emocional sí que tiene capacidad de recordarlo. La memoria es compleja, no es una sola cosa. Hay muchos tipos distintos de recuerdo. El hecho de haber sido separado en momentos tempranos de la vida ha afectado, como he dicho al principio, ¿no?, esa parte más neurobiológica y ha hecho que el niño adquiera información, aprenda cosas, recuerde cosas, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Bueno, este tipo de estudios nos fue aportando información sobre la evidencia, ¿no?, distintos niveles de retraso en el desarrollo. O sea, se ha podido observar cómo niños institucionalizados tienen de verdad probablemente alteraciones estructurales en el organismo, alteraciones físicas, muchos más problemas de salud, más tendencia a infecciones, a alteraciones psicosomáticas, a retrasos puros en el desarrollo, ¿no? Es curioso
porque inicialmente no nos encaja, ¿no? Pensar que algo emocional relacionado con un vínculo, ¿no? tan etéreo pueda provocar algo tan físico, pero realmente es así. Bueno, los problemas de apego y vinculación, que ya hemos dicho, y la recuperación tras la adopción, que parece que también es algo que se puede observar, pero solamente en algunos casos, porque si pensamos, por ejemplo, en el lenguaje, sabemos que hay una ventana crítica para aprender a hablar, ¿no? Un niño que no aprende a hablar en los primeros momentos de vida, luego va a tener muchas más dificultades para hablar, porque de alguna forma nuestro cerebro viene determinado para aprender eso, necesitamos que haya otro enfrente que nos estimule eso que, ¿no? Venimos como con el programa preinstalado, pero necesitamos que alguien nos lo active. Y con el apego podemos pensar que pasa algo parecido. Hay una especie de ventana crítica también en los primeros momentos del desarrollo que hacen que sea mucho más importante que aparezcan esas figuras de apego al principio de la vida. Un niño que haya estado institucionalizado, imaginad, no sé, hasta los 10 años, luego va a ser infinitamente más complejo que consiga establecer un buen vínculo con alguien, aunque sea adoptado con 10 años, no imaginad que de pronto aparece la familia de la que se tuvo que separar y con 10 años consigue volver a vivir con sus padres biológicos, o aparece un familiar y le acoge. El vínculo que ese niño va a establecer va a ser mucho más complejo, va a ser mucho más difícil que establezca un vínculo que si el niño es adoptado a los 6 meses de haber sido separado, ¿no? o el niño no tiene, por ejemplo, ni un año de vida. Hay como un periodo crítico para establecer ese vínculo con alguien, ¿no? Para identificar esa figura de apego que va a ser la que yo me quedé y lanzarle de alguna manera el lazo, ¿no? Cuando eso no sucede, pues la recuperación es mucho más difícil. ¿Qué significa recuperación? Pues bueno, digamos que volver a la línea media de lo esperable a nivel del desarrollo emocional. Cuando los niños son separados de sus figuras de apego y ocurre este trauma temprano, pues esa vuelta a la esperada normalidad va a ser más difícil cuanto más tarde se produzca la adopción. Y claro, luego la adopción además tampoco es la solución automática de todo, porque tenemos también, bueno, pues muchos problemas derivados del encuentro entre un niño que viene con esta historia y una familia que a lo mejor no espera esto, ¿no? Y una familia que tiene sus propias cosas, sus propias historias, sus propios traumas, ¿no? Tempranos a lo mejor, o sus propias experiencias de vida, ¿no? Entonces, el encuentro entre familias adoptivas y niños pues también tiene sus complejidades, así que no automáticamente cuando a un niño se le hace esa oferta relacional la va a acoger. Y de hecho eso es uno de los problemas más típicos, ¿no? Que aparecen en familias con niños adoptados, que se empiezan a ver manifestaciones de distintos problemas en el niño que la familia no comprende, ¿no? Porque ya hemos aparecido. Ahora yo le doy seguridad a este niño, tiene una familia que le quiere. ¿Por qué reacciona así con nosotros? Bueno, pues porque hay toda esta parte, ¿no? de historia en su memoria que está alimentando esas dificultades en el presente, ¿no? para la conexión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Mira, justo. Gracias. ¿Qué ocurre cuando los niños podrían ser institucionalizados a partir de los 6-7 años? Al final también se debe tener en cuenta que cuando se institucionalizan los niños es porque hay una negligencia parental. ¿Te refieres, no sé si lo entiendo bien, te refieres a que un niño viva con, no sé, por ejemplo, vive con su madre o con su padre hasta los 6-7 años y ahí ocurre algo por lo cual hay que separarle? ¿Te refieres a eso? Es decir, que se produzca la separación en una edad un poco más avanzada del desarrollo. Bueno, no, por si acaso yo voy contestando. Sí, normalmente la identificación de la falta de recursos parentales suele ser a esa edad. Sí, a ver, cuando hay una ruptura en ese momento, el niño habrá que ver qué ha pasado, ¿no? Pero ya ha tenido esa oportunidad de establecer un vínculo. Probablemente sea un vínculo, un estilo de apego. No me gusta mucho hablar de estilos de apego porque las cosas no son tan categoriales, pero para que nos entendamos, probablemente sea un estilo de apego más bien inseguro. Puede que haya desorganización, puede que haya todo tipo de trauma, pero
ha habido una figura de apego. Es decir, sería un nivel de gravedad importante, pero no tanto como una separación más temprana. Y aquí lo que va a haber luego es un trauma por toda esa parte de la separación probablemente. Porque ahí lo que está pasando es que al niño se le está separando de su figura de apego cuando ya se ha establecido un vínculo y cuando ya tiene una historia de 6-7 años de tener claro quién es su figura de apego y a quién tiene que recurrir y cómo lo tiene que hacer. Entonces probablemente es un niño que ya ha establecido sus estrategias para mantener la vinculación con esa madre o con ese padre y que de pronto ese padre o esa madre desaparece. Así que el trauma va a haber, no creo que nos podamos librar de una vivencia traumática, pero creo que, bueno, a estos efectos no se consideraría esa privación como algo temprano probablemente tan grave, ¿no? En el sentido de que ha habido una oportunidad para establecer un vínculo, pero no quiero decir que no sea grave. No sé si me he explicado. Por eso yo pienso que también debería ser algo completamente extremo, ¿no? La institucionalización de un niño, porque entiendo que lo suele ser, pero que no debería ser una opción recomendada en ninguna sociedad, por muy mal que lo estén haciendo los padres. Quiero decir que siempre va a ser mucho mejor recurso ayudar a los padres a mejorar la situación que retirar al niño, ¿no? Porque parece que es una de las cosas más dañinas, más dolorosas a nivel emocional para el ser humano, la separación de los padres. A cualquier edad, pero bueno, en los primeros momentos de vida siempre más. Es útil a nivel terapéutico hablar de estilos de apego para la persona, porque no es algo inamovible o estático. En este contexto, bueno, no sé si es una pregunta que quizás se sale un poquín de esto, pero supongo que es a raíz de lo que he dicho, ¿no? A mí no me parece demasiado útil. Me parece más útil hablar de estrategias, pero toda esta divulgación actual de los estilos de apego como si fuera un poco así, casi, no sé, o sea, como 3 o 4 cosas en las que te categorizas a la gente. Bueno, entre profesionales puede tener su utilidad porque entendemos las capas de complejidad que hay detrás, pero si lo hablamos como tú tienes estilo de apego evitativo o tú lo que tienes es un estilo ansioso, parece que estás haciendo algo como muy determinante, que se tiene, ¿no? Es algo que se tiene. Bueno, no me parece muy útil. Me parece mejor explicar las estrategias, ¿no? Te voy a explicar qué tipo de estrategias parece que has desarrollado a raíz de esto que hemos hablado o de esto que hemos evaluado. Bueno, pequeño paréntesis. No sé si hay alguna pregunta más, aprovechando este espacio. Bien. Bueno, una de las consecuencias ha aparecido casualmente en el DSM, algo que no suele ser muy habitual desde esta mirada, desde esta perspectiva. Pero bueno, si en algún momento necesitáis, que sepáis que podéis hacer un diagnóstico, ¿no? Y que hay niños que pueden estar diagnosticados del trastorno reactivo de la vinculación. Se trata de un cuadro que, como digo, ha aparecido en el DSM-5 y que permite identificar a niños que han vivido este tipo de experiencias. Normalmente va a ser algo diagnosticable en niños que han vivido un trauma grave, temprano, relacionado con la privación emocional, con la separación, con la negligencia, ¿no? En las figuras de apego. Es decir, tiene que haber una auténtica desaparición emocional de esa figura de apego. Digo emocional porque a veces es verdad que los padres existen, pero es como si no estuvieran. No porque trabajen o porque tengan apegos evitativos. No me refiero a eso, sino a porque realmente están incapaces, ¿no? O a lo mejor, bueno, pues gente que explica, ¿no? Yo mi madre no estaba, mi madre era como si no estuviera. Y a mí quien me cuidaba era mi abuela, o no me cuidaba nadie, o al final yo tenía que cuidar a mis padres, ¿no? O sea, situaciones en las que haya algo bastante extremo. Pero es verdad que quizás en algunos casos, en la sociedad actual en la que se promueve la separación de los niños prácticamente desde que nacen, para la incorporación a la vida laboral, y bueno, hay una situación bastante dramática en ese sentido, ¿no? De lo que tenemos que hacer para mantener con vida a los niños, que normalmente está muy enfrentada a lo que deberíamos hacer para mantenerles emocionalmente sanos, ¿no? Pues a lo mejor en algunos casos también podría parecer algo así.
dentro de familias en las que no ha habido una separación, pero como si la hubiera habido, ¿no? Porque a lo mejor los padres es que directamente ni ven a sus hijos durante mucho tiempo. Niños pequeñitos que necesitan cubrir esas necesidades y no se está pudiendo. Pero bueno, en definitiva, el trastorno reactivo de la vinculación está pensado para casos muy graves. Surge cuando un niño no forma un vínculo seguro con esos cuidadores por esa negligencia que estamos describiendo, y puede aparecer de diferentes maneras. A veces hay un tipo como más que se orienta hacia una sociabilidad desinhibida, es decir, el niño es como que no discrimina, ¿no? Se puede ir con cualquiera, por decirlo así, y tienen como una tendencia a desarrollar comportamientos socialmente inadecuados, es decir, que llama la atención, como si no supieran discriminar de quién se pueden fiar y de quién no, o a quién le deben contar algo o no, o a quién deben abrazar, ¿no? O cuadros opuestos, que es todo lo contrario, que suele ser lo más evidente en niños institucionalizados. Es verdad que también depende un poco de dónde esté esa institución, de la cultura de origen de esa institución, porque puede haber estilos muy distintos, ¿no? Pero hay un perfil muy habitual de niños adoptados que vienen de tipos de orfanatos en los que ha habido una desconexión absoluta, ¿no? De cualquier figura a nivel emocional, y que los niños han adquirido como un estilo más robótico de relación y se alejan, ¿no? Entonces ese desapego emocional implica como si mostrarse como si no necesitaran a nadie, ¿no? Como un desapego emocional totalmente. También suele haber pues, muchos tipos de conductas evitativas, hipervigilancia, con síntomas de estrés postraumático en realidad, pero un poco camufladas u ocultas, porque entre otras cosas, cuando suceden este tipo de separaciones en edades muy tempranas, las personas, en ese momento niños, pues se adaptan, y para adaptarse a veces hay que disimular, ¿no? Hay que inhibir las propias necesidades, hay que aprender a desconectarse de ellas, hay que aprender a ignorarlas. No quiere decir que no tenga un coste, pero que pueden ser aparentemente normales. En este tipo de cuadros es verdad que no se suele observar esa parte de aparentemente normal, porque son trastornos que normalmente sirven para diagnosticar a niños, y los niños es más difícil que disimulen íntegramente y parezcan personas normales. Entendedme con lo de normal, ¿no? Personas funcionales. Un niño normalmente va a tener o trastornos de conducta de algún tipo, o dificultades en el ámbito escolar, o muchos problemas a nivel social, entonces llaman más la atención. Cuando ya son adultos, los adultos ya pueden haber aprendido a pasar desapercibidos. Y ahí quizás puede ser un poco más enrevesado, ¿no? Bien, en estos casos, que insisto, no están para cualquiera, no se trata de que cada vez que tengamos a una persona que nos describe algún tipo de separación en la infancia le diagnostiquemos un cuadro de este tipo, sino que es para casos verdaderamente graves, pues es fundamental la intervención temprana para poder reparar esas capacidades de vinculación afectiva en la medida de lo posible. Bien. Bueno, esto está también muy relacionado con el apego desorganizado. Doy una pincelada rápida, que es una forma de expresión de todo lo relacionado con el apego, en el que los niños, normalmente hablamos ahora de niños, pero lo vamos a ver también en adultos, muestran comportamientos muy contradictorios hacia sus cuidadores, ¿no? Buscan una proximidad, pero también parece que la evitan, y puede haber comportamientos muy paradójicos, muy contradictorios. Y esto suele estar asociado pues, a este tipo de experiencias también de maltrato, negligencia severa y de privación emocional. Bueno, sabemos que todo este trauma relacional, como os decía antes, afecta a nivel cerebral, a nivel neurobiológico. Toda esa parte tiene mucho que ver con lo que solemos llamar el hemisferio derecho, el cerebro derecho, ¿no? No necesariamente porque esté ahí todo a nivel literal, pero sí porque son las funciones habituales que relacionamos, ¿no? con el hemisferio derecho, es decir, toda esa parte más emocional, la empatía, la regulación. Entonces, los niños expuestos a relaciones caóticas, a negligencia, pues van a desarrollar patrones con respuestas muy disfuncionales que, si hacemos un corte transversal en su vida, pues van a aparecer niños desadaptados, que no sabemos a cuento de qué hacen todo eso que hacen, ¿no? Pero si estudiamos a nivel, bueno, pues hacemos un estudio longitudinal de su vida, podemos entenderlo si tenemos este prisma
de darle importancia, como sabemos que la tienen, a las cuestiones relacionadas con el trauma y con la separación en los primeros momentos de vida. Entonces también debemos tener en cuenta que habitualmente los niños que han vivido esa separación también han vivido experiencias muy caóticas, también han tenido o tendrán recuerdos de alguna manera o algún nivel de violencia, de desatención, es decir, que no solamente es esa separación, sino todo lo que ha venido antes de la separación, ¿no? Así que tenemos pues, probablemente un saco grande de experiencias traumáticas vividas. Y bueno, este trauma que va a aparecer, porque el hecho de que haya un evento no automáticamente implica el trauma, pero sí que es cierto que experiencias de este tipo tan tempranas y tan extremas, podemos hipotetizar que la persona tiene que estar estupendísima y tener una cantidad de factores de protección enormes con una edad tan temprana para no desarrollar ningún problema, que es muy improbable, ¿vale? Lo más probable es que algo haya pasado. Pero bueno, sí que sepáis, y también por tranquilizar un poquito, que no toda separación o conflicto va a generar trauma severo, evidentemente, y que tenemos algunos factores protectores, ¿no? Sobre todo la duración y la intensidad de la separación. Puede haber separaciones temporales que consigan reparar el daño, ¿no? Porque la madre se ha ido pero vuelve. O la separación ha durado unos meses y no ha sido permanente, ¿no? Por ejemplo. La presencia de figuras de apego estables alternativas, ¿no? A lo mejor mamá se va, pero me queda una abuela, o me queda un tío, o me queda alguien, ¿no? Y las separaciones breves y explicadas con figuras de apego alternativas, pues al final van a tener un impacto emocional mucho menor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya para que hagáis vuestras combinaciones y vuestras cábalas, pero no en todos los casos en los que hay algún tipo de separación se va a provocar un trauma relacional importante, ¿no? Puede que no, puede que haya otros factores que lo impidan. ¿Existe alguna escala validada en población española en la actualidad para evaluar el trauma relacional? Casi seguro te diría que no. Hay escalas para evaluar el estrés postraumático, pero ten en cuenta que el trauma relacional como tal ni siquiera es una categoría diagnóstica. Entonces es menos probable que aparezcan escalas validadas con el esfuerzo que eso conlleva en cosas que no están diagnosticadas, o sea, que no son diagnosticables. Hay varias escalas y hay varios instrumentos para evaluar la sintomatología postraumática y para evaluar las experiencias traumáticas. Es decir, sí que podemos evaluar en qué medida la persona ha vivido trauma. Y sí que hay algunos instrumentos para evaluar cosas relacionadas con trauma complejo, pero bueno, no estaba preparado esto para daros aquí como un listado de este tipo de instrumentos, pero bueno, sí que hay algunos, pero específicamente para esto que yo conozca o que yo te pueda decir ahora, no. Bien, entonces, sabemos que hay un nivel de estrés relacional, ¿no? Que pueden ser cosas menores, que no tienen por qué ser necesariamente un trauma profundo, pues situaciones como el divorcio o cambios en el entorno que pueden generar una cierta tensión emocional, pero que no necesariamente van a provocar un trauma profundo. ¿Cuáles son los indicadores de que sí que hay trauma severo? Bueno, pues que se ha producido, o sea, independientemente de la experiencia, ¿no? Que nosotros podamos luego observar, dificultad para formar vínculos, conductas regresivas o desinhibidas, ansiedad intensa, desapego emocional, ¿no? Un poquito lo que os he indicado antes, y bueno, pues un poco ese cuadro en el que las cosas son graves, ¿no? Es decir, no se trata de asumir que si tenemos a una persona con algo de desregulación emocional es que ha tenido que vivir un trauma y entonces buscamos y nos cuenta: mi madre se fue un mes al extranjero por trabajo y luego volvió, y ya vamos a decir, claramente eso es un trauma, ¿no? No se trata de hacer inferencias ligeras porque estamos hablando de experiencias graves. Pero es verdad que luego hay otro nivel más, ¿no? Como decíais ahí, pues de trauma relacional, que pueden ser experiencias en el contexto de las relaciones de apego. O sea, mi figura de apego, sin que se haya ido, me puede haber hecho muchas cosas. Pero aquí estamos hablando específicamente, ¿no? De esa separación y de ese daño más provocado por esa privación emocional. Uy, perdón, que no lo había pasado. Muy bien, ¿y qué se puede hacer? Bueno, pues en primera instancia la intervención temprana es clave. Y hablamos de intervención temprana como ese tipo de intervención
orientada a trabajar con, las relaciones en los primeros momentos de vida. Entonces, todas las terapias basadas en el apego han demostrado ser bastante eficaces en la recuperación emocional y la restauración de los vínculos seguros. Claro, tiene que haber alguien con quien hacer esa terapia de apego. Se puede, pero es muy difícil hacer terapia con niños institucionalizados, por ejemplo, ¿no? Porque estamos aliviando algo de la sintomatología que provoca la separación y el daño, pero el daño todavía se está produciendo, ¿no? Todavía tenemos a ese niño sin una figura de apego a la que agarrarse. Entonces, cuando eso sucede, pues estamos en el nivel más complejo de intervención. Pero cuando ya tenemos niños que sí que están con figuras de apego, que han vuelto con sus familias o que están en familias adoptivas, pues aquí podemos hacer muchas cosas, sobre todo, como os digo, enfocándolo desde la teoría del apego y desde las intervenciones basadas en el apego. Como decíamos, los niños adoptados suelen presentar dificultades en su capacidad para formar vínculos seguros y esos síntomas pues, van a pasar por indiferencia emocional o falta de respuesta a los cuidadores, comportamiento desinhibido, como ser demasiado confiado, ¿no? Lo que decíamos antes, o dificultad para aceptar el afecto de sus nuevos cuidadores y problemas en el control de impulsos, ¿no? Entonces, por esto es como muy típico que en los niños adoptados aparezcan diagnósticos diversos, trastornos de conducta, el trastorno por déficit de atención, que no quiero decir que sea una invención de quien lo diagnostica en niños adoptados y en realidad sea otra cosa, pero a veces sí, a veces será un mal diagnóstico de déficit de atención o será un trastorno de déficit de atención, pero puedo hipotetizar, si esto existe, ¿no? Que es postraumático. Es decir, que es un niño que no ha podido desarrollar sus funciones ejecutivas adecuadamente, no puede tener un buen control atencional en un contexto de trauma, de privación emocional, de inseguridad absoluta, de vivir como si estuviera todo el rato a punto de morir. ¿Cómo me voy a concentrar en algo en este contexto y con esta vida, ¿no? Entonces, pretender que los niños que han vivido este tipo de experiencias aparezcan de pronto en un colegio y se pongan a estudiar como si no hubiera pasado nada es totalmente absurdo. Ya lo es en niños que no han sido institucionalizados ni adoptados. O sea, yo en esto soy súper crítica, pero quiero decir que ya es bastante exigente para un niño pequeño que vive en la mejor de las familias con el mejor de los vínculos de apego con sus cuidadores, obligarle a estar 8 horas sentado atendiendo una explicación de un adulto con 6 años, 7 u 8 o 10, me da igual. Así que imaginad un niño que ha vivido una experiencia terrorífica en su vida, que ha sido separado de sus figuras de apego, que no tiene ninguna seguridad de lo que va a pasar mañana, que se siente amenazado por todo el mundo, que cree que no puede fiarse de nadie. Probablemente es un niño que en ese aula, en ese contexto, con otras personas al lado, intentando concentrarse en algo, no para de ser interrumpido, ¿no? Por reexperimentaciones traumáticas. Entonces es muy frecuente encontrar unos niños con trastornos de conducta que han vivido trauma y especialmente la privación emocional en los primeros años de vida y niños adoptados es altamente frecuente. Así que si tenéis casos o tenéis conocidos o tenéis, bueno, en el contexto profesional o personal que han vivido este tipo de experiencias, pues lo primero que os diría es que activéis vosotros vuestra propia sensibilidad, ¿no? Entender que hay algo más allá de esa conducta que se espera de un niño y que probablemente cuando ha sido un niño que ha vivido una separación emocional tan importante en los primeros momentos de su vida, no podemos exigirle este tipo de nivel. Entonces, bueno, pequeño speech relacionado con la presión de los niños, pero que sepáis que es algo como muy habitual. ¿Bien? Por eso yo también soy un poquito crítica con lo que es el diagnóstico en la etapa infantil, porque en muchas ocasiones no se evalúa debidamente, ¿no? No se tiene en cuenta para nada ese contexto ni esa historia y directamente se hace un diagnóstico de un trastorno que parece además algo determinante, ¿no? Algo genético con lo que el niño ha nacido y que se va a morir. Y no tiene absolutamente nada que ver con su contexto, ni con sus cuidadores, ni con la vida que ha llevado. Solamente importa que ese niño no consigue estar el número mínimo de horas sentado que se espera de él, o que no consigue estudiar, o que no consigue sacar notas, o que no consigue hacer lo que se espera de él.
y entonces ese niño que no consigue hacer lo que se espera de él es un niño trastornado, ¿no? No es un niño que haya vivido trauma, que haya tenido una experiencia horrible con sus cuidadores primarios, no es un niño al que haya que ayudar desde los adultos que le rodean, ¿no? O si le tienen que ayudar, siempre es previo señalamiento de quién es el enfermo, ¿no? En fin, y por eso creo que también es tan importante tener esta perspectiva cuando trabajamos con niños. Es muy importante con adultos, pero con niños más aún. Porque recibir en tu consulta a un niño adoptado con unos padres que a lo mejor tienen una queja relacionada con el colegio y que no le han dado demasiada importancia, entendedme, nadie le da poca importancia, ¿no? Bueno, en las familias adoptivas nadie le da poca importancia a esto, pero a lo mejor padres que no consiguen traducir ese comportamiento a la luz del trauma, ¿no? Pues en esos casos es súper importante ayudar desde ahí, ¿no? La intervención tiene que ir dirigida a esto. Los patrones de comportamiento son resultado de haber aprendido en sus relaciones tempranas a desconfiar de los adultos, ¿no? Y depender de sí mismos para sobrevivir emocionalmente, lo cual es una paradoja y un absurdo, porque los niños no pueden. Entonces, al final siempre va a haber algún tipo de comportamiento disfuncional, alterado, llamativo, poco adecuado, que tenga que ver con ese intento de sobrevivir por sí mismos, ¿no? Por lo tanto, las intervenciones clínicas pues, deben centrarse en ayudar a los niños a reaprender, si se puede decir así, el apego seguro. Para eso tiene que haber un cuidador que ofrezca ese apego seguro. Por lo tanto, los cuidadores también tienen que estar trabajaditos, ¿no? Para poder ofrecer eso a los niños. Y, por lo tanto, este tipo de intervenciones implica el trabajo tanto con los adultos como con los niños, porque son los adultos, los cuidadores, los que van a ayudar a reconstruir esa confianza básica en los demás. Por lo tanto, claves de la intervención, pues crear un entorno predecible y seguro para el niño. Es muy importante que cuando hay dificultades en el apego necesitan una estructura familiar que sea consistente y que les brinde estabilidad. Cualquier tipo de estructura familiar, pero que haya una estructura, que haya una mínima capacidad de predecir lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Mamá me va a seguir cuidando mañana, papá me va a seguir queriendo mañana. No, papá quizás mañana desaparezca o me abandone. Hay que también ir ayudando a establecer esos vínculos saludables. La terapia tiene que permitir que los niños puedan expresar lo que les pasa, que los adultos recojan lo que les pasa, que les entiendan. Para eso tienen que estar preparados para atender. Y los niños tienen que percibir la seguridad suficiente como para expresar lo que les pasa, ¿no? Estoy leyendo una de vuestras dudas. Sí, por supuesto, ¿no? Preguntáis que si esta afectación en la conducta del niño, o sea, se ve en la conducta del niño, pero si también puede tener que ver o puede repercutir en problemas de aprendizaje o retraso en el ámbito académico. Por supuesto, sí, yo creo que la explicación que os he dado con el tema de la atención es extensible a todo lo académico, ¿no? Os decía que los estudios que se hicieron longitudinales con niños institucionalizados mostraban incluso un desarrollo físico. O sea, se ha visto que puede haber un retraso en el desarrollo físico, por lo tanto, ¿cómo no lo va a haber en el desarrollo académico, ¿no? En el desarrollo emocional, en la parte social. O sea, lo académico es muy exigente para un niño. Hacen falta muchos niveles, ¿no? Que funcionen las cosas muy bien a muchos niveles. Hace falta atención, memoria de trabajo, memoria a corto plazo y a largo plazo, funciones ejecutivas para monitorizar todo eso, el control, el autocontrol, ¿no? El poder estar atendiendo a algo, poder procesar esa información, codificarla. O sea, hay una cantidad de procesos que tienen que estar funcionando bien para que un niño se aprenda las tablas de multiplicar, o aprenda a leer, o aprenda a escribir, que imaginad, ¿no? En una situación en la que la memoria está, bueno, no sabemos cómo está. Quiero decir que en cada caso será diferente, pero hay una fragmentación. Todos los procesos están alterados, el niño está viviendo en guerra, ¿no? Tenéis que pensar que es un niño viviendo internamente como si estuviera en una guerra todo el rato. A lo mejor ha vivido una guerra de verdad y ahora la está viviendo todavía, la está reexperimentando. Entonces, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y con lo académico se va a ver siempre bastante alterado. Y suele ser el primer punto, ¿no? Por donde nos damos cuenta de que a un niño le pasa algo.
¿En qué consiste, ¿no?, la reparación de ese apego a través de la terapia? Pues en reconstruir los vínculos seguros entre el niño y el cuidador, ayudando al cuidador a darse cuenta de lo que le pasa y necesita el niño y responder. Esto implica trabajar directamente con el niño y con las figuras de apego para fortalecer la relación, generar confianza y mejorar esa comunicación. En muchos casos, los niños que han experimentado rupturas de apego desarrollan modelos internos negativos que se tienen que modificar a través de experiencias emocionales correctivas, es decir, alternativas, ¿no? El enfoque centrado en el apego incide mucho en el trabajo con lo que se llama sensibilidad parental, que es precisamente esa capacidad que tienen que tener los cuidadores para identificar y responder a las necesidades del niño. Se centra mucho en el trabajo con la seguridad emocional de los niños y la relación con las figuras de apego. No se centra o no es un tipo de intervención que deba tener el foco puesto en la conducta o en el síntoma. Nos importa menos lo que pasa, lo que se ve, ¿no?, lo que se puede observar, y nos importa más lo que hay detrás, el por qué está ocurriendo esa conducta. No para que esa conducta se extinga o se elimine porque es incómoda, sino para que no sea necesario hacerla. Vamos a intentar cubrir la necesidad no cubierta que está haciendo que el niño tenga ese comportamiento. Y al trabajar para restaurar un vínculo seguro, las terapias pues van a ir ayudando a regular el sistema nervioso y mejorar la plasticidad cerebral, de la cual nos estamos aprovechando cuando trabajamos en infancia, ¿no? Los niños todavía tienen un cerebrito muy plástico y pueden aprender muchas cosas nuevas. Entonces, cualquier intervención es muy importante que tenga este foco, ¿no?, que sepa, alguien que trabaja con niños, sobre todo con niños que han vivido trauma, niños adoptados, pues tienen que tener esta sensibilidad, ¿no?, de entender que toda esa experiencia importa. Perdonad, que no lo he pasado. Lo dejo ahora un segundo. Lo estaba pasando, lo estaba pasando aquí. Observo en niños adoptados retraso madurativo y a menudo se ve mucho reduccionismo para diagnosticar rápidamente dislexia o TDAH. Tal cual. Y los niños adoptados llevan su ritmo. Los entornos escolares no lo entienden. Se necesita más formación. Sin duda, porque frustra mucho, ¿no? O sea, además es que para el niño debe ser también... Ahí sí que empieza esa necesidad de adaptarse y hacer como que todo es normal, ¿no? De pronto estoy en un lugar, a veces en un país diferente, he aparecido aquí, ahora esta gente me quiere, me cuida, ya estoy a salvo, ya tengo una familia, encima hasta voy a un colegio, tengo amigos, o se supone que los debo tener, y ya está. Y solo tengo que hacer lo que hace un niño, estudiar y jugar, y chimpún, ¿no?, y portarse bien en casa. Y no consigo hacer ninguna de esas cosas. Es que es muy retraumatizante también, porque a partir de aquí, ¿ahora qué hago? Si yo sigo sintiendo desconfianza, miedo, tengo pesadillas, no consigo concentrarme, me vienen un montón de sensaciones raras que no comprendo, ¿cómo me voy a aprender la tabla de multiplicar? O sea, es que no puedo. ¿Cómo voy a saber escribir la B y diferenciarla de la D? Es que me da igual. Es que me da igual. Es que mi cerebro está con el foco puesto en sobrevivir. Porque el cerebro es bastante conservador. Hemos podido vivir una experiencia traumática que ya pasó, pero seguir funcionando a un determinado nivel como si todavía estuviera pasando. Por eso tienen sentido las terapias centradas en trauma, ¿no? Lo duro es que tienen que convivir con una etiqueta que luego ya tienes que desmontar, ¿no?, y explicar que ellos necesitan su ritmo. Claro, yo creo que a veces es compatible. Bueno, pues sí, puedes tener esa etiqueta, pero no significa que esa etiqueta te la vayas a quedar para el resto de tu vida o que esa etiqueta nacieras con ella, ¿no? Pues ya está. Ahora mismo lo que haces, hay un manual en el que tiene nombre. Ya estaría. Y hay una cantidad enorme de profesionales de la salud mental a las que esto les da igual totalmente porque no se fijan en eso. Hay otros a los que les importa mucho y hay otros que incluso te van a querer medicar con eso que te pasa y están deseándolo. Y luego hay, bueno, pues unos cuantos que nos puede parecer una etiqueta descriptiva que a lo mejor nos ayuda a resumir. El niño tiene trastorno de conducta. Yo ya entiendo un montón. Entiendo cómo piensa la familia y entiendo qué tipo de cosas hace el niño. Pues ya está, muy bien, fenomenal, pero no me sirve para nada más, ¿no? A partir de ahí vamos a tener que entender mucho más de esa criatura para de verdad poder ayudar a alguien. No solamente quedarme con que hay un trastorno de conducta que hay que quitar. Vamos a ver por qué se da ese trastorno de conducta, ¿no? Bien, para niños que han experimentado trauma severo,
pues como estos casos de adopción tardía, institucionalización, es fundamental aplicar este tipo de enfoques centrados en trauma y apego, que pueden tener distintos niveles, ¿no? Tendríamos niveles más de corte enfocados en terapia narrativa, en los que se anima a los niños de alguna manera, no es que se les anime, se les diga, venga, bonito, habla, ¿no? Sino que se prepara toda la terapia para que los niños puedan de alguna manera contar su historia, lo que les ayuda a procesar esa parte de la experiencia traumática, a reorganizar la narrativa y a transformar la visión normalmente negativa que están aprendiendo a tener de sí mismos. Es muy frecuente también utilizar terapias centradas en el juego, pues porque es el lenguaje natural de los niños, ¿no? Y a veces no pueden hablar, no pueden expresarse, no tienen ese nivel narrativo tan accesible, y este tipo de terapias pues también tienen mucha utilidad y pueden procesar, expresar sus sentimientos de otra manera, ¿no? A través del juego, además, sabemos que se puede hacer, se pueden actualizar, ¿no? Los recuerdos, se pueden hacer muchas cosas para mejorar esa parte de memoria relacionada con el trauma. Luego tenemos enfoques centrados en trauma para el trabajo con los recuerdos directamente, ¿no? Esos, como el enfoque directo para los recuerdos, que el más conocido es el MDR. Y luego tenemos terapias centradas en esa parte de la relación tan importante, ¿no? Que son las terapias centradas en la sensibilidad parental, que van a trabajar con la interacción padres-hijos. También enfoques más sistémicos, en los que se contempla pues, lo que está haciendo la familia, ¿no? Sin duda, cuando hablamos en general de terapia, pero específicamente de lo que tiene que ver con los niños, pues yo os diría que percibo una progresión bueno, yo es que claro, me siento a mí misma ahora al final de la flecha, entonces quizás está sesgada esta visión, pero bueno, estáis aquí escuchándome a mí, así que soy yo la que habla y la que os lo cuenta. Creo que la terapia de conducta con niños es útil en algunos casos, o sea, es muy práctica, muy directa y muy útil porque tiene el foco de quitar conductas o de cambiarlas. Y sin duda, si eso es lo que quieres hacer, pues hay un nivel muy bien establecido a nivel científico que es la terapia de conducta, fenomenal, pero se queda pobre a infinitos niveles, ¿no? Es decir, por un lado, no entra en toda esa parte más de lo que hay detrás, en la parte emocional, en la parte más profunda, ¿no? De la vivencia del ser humano. Y luego, incluso para la parte conductual, yo ya también empiezo a ver que se queda pobre, porque lo único que se propone desde la terapia de conducta es aprender algo nuevo, ¿no? Y aprender algo nuevo para el cerebro significa hacer una nueva carretera. No significa modificar la que tenía, sino hacer una nueva que compite con la que yo tenía, y al final el coche va a elegir ir por esa carretera porque va a quedar muy bonita y le vas a convencer de que esta es mejor. Pero en situaciones de emergencia el coche vuelve a la carretera anterior, porque sigue estando ahí. Bien, entonces la terapia de conducta tiene sus beneficios, sus utilidades, está consolidada, se puede aprender muy bien y es muy práctica, pero también tiene sus déficits, ¿no? Se ha intentado evolucionar con las terapias centradas en trauma, incluso también desde la terapia cognitivo-conductual, a través de métodos de extinción, ¿no? de sensibilización, de la respuesta emocional. El MDR u otro tipo de terapias, ¿no? De corte no verbal, pero bueno, están a medio camino de lo que yo considero que es el futuro de la terapia, sobre todo de la terapia de personas que han vivido experiencias difíciles y traumáticas, ¿no? Entonces, tanto en niños como en adultos hay nuevos avances en terapias que sobre todo tienen más que ver con procesos de reconsolidación y de actualización de la memoria y no tanto procesos de competición. Es decir, aprender algo nuevo implica, como he dicho, un nuevo esfuerzo, pero las terapias enfocadas en la reconsolidación intentan ir a modificar, ¿no? El origen de los síntomas, el origen de esa conducta directamente para que no sea necesaria hacerla. Entonces, bueno, la alternativa a nuevos aprendizajes y experiencias pues sería fundamentalmente modificar la memoria. Y aquí pues os cuento un poquito que dentro de poco os presentaremos un nuevo modelo que estamos desarrollando, que estoy desarrollando, que se llama Rememora, Reconsolidación Emocional, Narrativa de la Memoria, y que fundamentalmente tiene este objetivo que os acabo de exponer. Es un procedimiento terapéutico con un fundamento teórico que tiene más que ver con esa parte de la actualización de la memoria,
con trabajar los síntomas a través de redes de memoria que no están actualizadas, ¿no? O sea, tiene una base de memoria, de todo lo que sabemos, ¿no? A nivel científico sobre la memoria, y de generar todas las condiciones terapéuticas necesarias para la actualización de esos recuerdos que pueden haber sido más tempranos, más tardíos, que pueden tener que ver con la privación emocional y con la separación, como hemos hablado, o sea, más en las redes de memoria que tienen que ver con el apego o en otras cosas que tienen que ver con otro tipo de niveles de trauma, ¿no? Hemos podido vivir experiencias traumáticas a muchos niveles y que además, obviamente, tanto en esta como en cualquier otra terapia siempre vamos a tener que integrar con los aspectos del propio proceso terapéutico, ¿no? El conseguir establecer una adecuada alianza, en este caso con los padres y con los hijos. Y cuando trabajamos solo con individuos adultos, pues solamente con ellos, ¿no? Con los adultos. Poder formular y evaluar el caso correctamente. Bien, conclusiones. Pues el apego es un factor clave en el desarrollo emocional y social de los niños. El trauma temprano tiene efectos duraderos, pero con una intervención adecuada los niños pueden recuperar casi siempre, ¿no? A todos los niveles y a veces parcialmente la capacidad de formar vínculos seguros, y se considera, o es muy importante, un enfoque integrador que combine la neurobiología, el apoyo emocional y la reparación de esos modelos internos de apego. Bueno, no sé si hay alguna preguntita con esto. Aprovecho el espacio y la audiencia pues para contaros que aquí todo lo que os he contado pues es la base de nuestra perspectiva de trabajo, como os decía al principio, y de nuestra formación. Y toda esta teoría, ¿no? Pues la hemos aplicado a cómo hacer terapia, es como lo hacemos desde aquí y cómo enseñamos a hacerlo, ¿no? Entonces tenemos toda nuestra escuela de psicoterapia integradora, a través de la cual ofrecemos pues el máster en psicoterapia integradora, trauma y apego, que es nuestra formación estrella, en la que llevamos ya pues bastantes años trabajando y se han formado muchísimos profesionales. Y de aquí pues se derivan muchas otras formaciones. Bien, tenemos formaciones específicas para toda esta parte, ¿no? Más aplicada de la sensibilidad parental en los niños, en terapia infantil o con familias o en adolescencia. Y bueno, pues os invito, por supuesto, como no, a formaros en cualquiera de estas formaciones que nosotros ofrecemos, nuestros cursos, que nos escribáis o nos preguntéis lo que necesitéis. Aquí tenéis el contacto. Y bueno, que próximamente os explicaré un poquito más de lo que os acabo de contar sobre la reconsolidación emocional narrativa, la terapia Rememora, que es el resultado de muchos años de investigación y de trabajo, y espero que sea interesante para todos. Yo creo que pone como la guinda del pastel. Así que espero poder hacer una charla de este tipo dentro de poquito con más avances, tanto desde el modelo como la formación en el modelo. Y nada más, pues muchas gracias. Si queda alguna preguntilla, podemos dedicar unos minutos a contestar. Si os queda alguna reflexión, alguna pregunta, perdón. Gracias. Bien. Al tener que trabajar con los padres en el reaprendizaje del vínculo de apego, los padres tienen que identificar primero que estaban siendo inconsistentes e influyendo en los síntomas de sus hijos. ¿Cómo reaccionamos con los padres que se sienten incómodos al sentir que no han sido consistentes en el apego? Es la resistencia básica, y creo honestamente que siempre lo más importante es la sensibilidad del terapeuta. Yo he conocido a muchos psicólogos a lo largo de mi vida y he visto gente que tiene un auténtico sesgo de crítica hacia las familias, o sea, profesionales de la psicología que trabajan con infancia y que parece que solo quieren trabajar con los niños, como si sintieran un poco de rechazo hacia los adultos, ¿no? Y luego gente que trabaja con familias y siempre tiene como ese punto crítico, culpabilizador, ¿no? De superioridad, a veces incluso moral. Creo que hay que bajarse muchísimo de ese pedestal y considerar que todo el mundo que tiene hijos intenta hacerlo lo mejor posible. Pero mucha gente la caga. O sea, todos la cagamos en algún nivel, pero hay mucha gente que no es capaz, que no puede, que tiene su propia historia. Entonces, cómo les contamos las cosas importa, ¿no? Hacerlo desde el compañerismo, ¿no? Estamos aquí como iguales trabajando, desde un rol de base segura. O sea, si yo soy psicóloga para unos padres, soy la base segura de sus padres.
no soy quien les va a criticar ni a decir lo mal que lo han hecho con sus hijos, soy quien les tiene que ayudar a mejorar, ¿no?, esa situación desde lo que yo sé. Pero siempre pensando en que los padres de cada criatura van a ser los mejores para ayudar a esa criatura, ¿no? Dentro de todas las cosas malas que puedan hacer, seguro que hay una buena intención. Tenéis que pensar en esto. A lo mejor me estáis oyendo y estáis diciendo, ¡y una mierda! ¿Qué dices? Anda, que no he conocido yo gente que... Da igual. Como que la confianza básica en el otro es muy importante en terapia, ¿no? Entonces, desde donde les explicamos esto, importa bajarnos mucho de ese pedestal, ¿no?, de superioridad, de yo sé cómo deberías haber tratado a tu hijo, y tener mucha sensibilidad, mucha empatía con ellos, hacerlo poco a poco, proponerles mejoras, no críticas, ¿no? No hacerlo desde mira qué mal lo has hecho, sino de cómo podemos hacerlo para mejorar. En fin, creo que convencerte a ti misma o cualquiera de los que me estéis oyendo, ¿no?, convenceros de esto que acabo de decir, creo que es clave para mejorar las intervenciones con los padres y reducir mucho esa resistencia, que es muy habitual. Bueno, lo voy a leer. Mil gracias. Yo te conocí en mi formación de experto en terapia integradora y, como siempre, muy útil y práctico todo lo que nos trasladas, sobre todo científicamente demostrado. Un saludo y hasta pronto. Pues muchísimas gracias a ti. Qué bonitas palabras. Me hace mucha ilusión que me pongáis estas cosas. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar, que me pasa un poquillo como siempre. Y nada, cualquier cosita tenéis ahí mi contacto, me escribís, contactáis con nosotros y espero veros pronto, que vamos a hacer muchas más charlas de este tipo. Gracias.